Los mataré a todos. Los volveré locos y los mataré a todos. Soy todas las pesadillas que han tenido. Soy su peor sueño vuelto realidad. Soy el horror a lo que siempre le han temido. Bienvenidos al episodio número 89 del Pan de Muerto Podcast. Y ese que escucharon no era yo. Digo, sí quisiera volverlos locos, pero locos por el pan de Muerto Podcast. Escuchamos un fragmento de la película It o Eso de 1981. Pues es parte de la historia del día de hoy. La historia que les narraré a continuación tuvo lugar hace cientos. ¿Qué digo cientos? Hace miles de años. Es la historia de una criatura, la cual se estableció en lo que actualmente es Estados Unidos, conocido en aquellas épocas como Nueva Inglaterra. Esta criatura alienígena, proveniente del espacio exterior, aterrizó, o más bien se estrelló, en un pequeño poblado. Se alimentó de todos los habitantes, empezando por los niños, para después tomar una siesta que duraría 27 años. Después de los 27 años dormida, permanece despierta por un periodo de 12 meses, en los cuales repetirá una y otra vez su gusto por alimentarse del miedo y de los habitantes de esta zona, por los próximos miles de años. Su alimento favorito son los niños, pues estos son fáciles de asustar, y el miedo los convierte en un jugoso manjar. Para provocar el pánico en estos menores, saca ventaja de sus pesadillas, transformándose en monstruos, demonios o cualquier entidad que le permita provocar el terror absoluto en sus víctimas. Pero en 1957 o 1998, según la película, cometería un gravísimo error. Esta criatura alienígena asesina a un pequeño niño de nombre Georgie Denbrough, de tan solo 6 años de edad. Sin embargo, Georgie no era hijo único. Tiene un hermano mayor de nombre Bill, y Bill tiene amigos. Se hacen llamar el Club de los Perdedores. En total son 7, y cada uno ha experimentado en carne propia todo tipo de abusos: psicológico, físico, racismo, traumas, y lo más importante, es puro puberto, que está en la etapa de la rebeldía, que cambian más veces de humor que de calzones. Todos chaqueteros, grasientos y granientos, son adolescentes, una de las especies más peligrosas en el planeta Tierra y, sobre todo, un digno rival para esta criatura. De hecho, Bill logra algo que hasta ese momento se creía imposible. Logra meterse en la cabeza del monstruo, haciéndolo sentir pequeño. Expone sus debilidades, le hace saber que el Club de los Perdedores no le tiene miedo. De hecho, logran herir al monstruo. Y eso, me refiero a la criatura, escapa como puede. Bill y sus amigos piensan que por fin lo han vencido, y ahora pueden continuar viviendo sus vidas en paz y tranquilidad. Y si por alguna casualidad te perdiste la introducción, estoy hablando de la película It o Eso, y también de la novela de Stephen King, pues la película de It es una adaptación de esta novela. La novela fue publicada en 1986 y se adaptó como una miniserie en 1990, la cual con el tiempo se convierte en película. Continuemos con la historia. 27 años han pasado y, como era de esperarse, el Club de los Perdedores se olvidó del monstruo. Eso. Pero también de la amistad que compartieron y que los volvía fuertes. Muchos ya ni siquiera viven en Derry. Pero como cada 27 años, niños comienzan a desaparecer en Derry, sin dejar rastro alguno. El Club de los Perdedores deberá enfrentar nuevamente sus peores miedos. Deberán ir
en busca de la criatura. Y esta vez no bastará con herir al monstruo. Deberán asesinarlo, destruyendo lo que lo mantiene con vida: su corazón. Desde el primer momento en que la novela fue publicada, eso aterrorizó los sueños de sus lectores, especialmente de los más jóvenes. Pero, ¿cuál era la fuente que volvía la novela de eso tan perturbadora para sus lectores? No lo había mencionado anteriormente, pero sin duda es la icónica y principal figura que la criatura adopta para engendrar el pánico en sus víctimas, y me refiero a Pennywise, el payaso bailarín. Un adulto con una gruesa capa de maquillaje de color blanco, un llamativo cabello de color rojo que de vez en cuando abre su boca para dejar al descubierto varias hileras de afilados colmillos, los cuales, en más de una ocasión, han masticado la carne de los niños de Derry. No está de más preguntarnos cómo es que un payaso pudo convertirse en la figura más terrorífica de todo el universo de Stephen King, universo que se ha desarrollado por más de 50 años. Y claro que han existido payasos aterradores antes de eso, pero Pennywise es por mucho el peor de todos. Para comprender mejor por qué Pennywise es tan aterrador, hay que analizar por qué le tenemos tanto miedo a los payasos. Cabe señalar que la coulrofobia es la fobia o miedo irracional y persistente a los payasos. Varios psicólogos afirman que los payasos nos asustan porque el maquillaje nos impide ver el rostro de la persona. No podemos interpretar sus emociones y por lo tanto no podemos empatizar con ellos. Sus rasgos faciales quedaron ocultos por una espesa capa de maquillaje. Esto obviamente nos provoca desconfianza, pues ¿cómo podemos estar seguros de que lo que nos están presentando son realmente sus verdaderas intenciones? También se ha llegado a decir que el rostro del payaso lo interpretamos como si de una criatura mística se tratara, es decir, pierde por completo la esencia de un ser humano. El bufón o arlequín es el ancestro de lo que hoy en día es el payaso. En la Edad Media su función era entretener a la gente del pueblo, ya sea en alguna esquina o realizando algún acto en las cortes de los palacios. Inclusive se atrevían a decirle sus verdades al rey, lo que en muchas ocasiones provocaba que fueran ejecutados. Sin embargo, si el payaso era lo suficientemente astuto con su discurso, lograba que el rey analizara y reconsiderara con calma alguna decisión importante para su pueblo. Se dice que un buen payaso puede hacernos reír o también hacernos llorar. Por lo menos así era hasta antes del siglo XX. A partir de entonces, los payasos se unieron a los circos con el único propósito de entretener y hacer reír al público. Entonces, ¿cómo se deconstruye la figura del payaso? De un artista con la capacidad de conmovernos hasta las lágrimas, de interpretar un torpe personaje de circo cuyo único propósito es hacernos reír, a un espeluznante ser, protagonista de nuestras más oscuras pesadillas. Bueno, podríamos decir que todo empezó en 1980 gracias a autores como Stephen King, pero 40 años antes, otro arlequín aparecería en la portada de la revista de DC Comics. Así es, me refiero al Joker, o el Guasón, como lo conocemos los que tenemos más de 30 años. Otro ejemplo de payasos raros sería Krusty el payaso. Sabemos que trata de caerle bien al público, pero fuera de cámaras es un tipo frío, vicioso, violento, y ustedes saben a lo que me refiero. Y para el público que escucha este podcast, sobre todo en México, podrán decir, pero señor Pan de Muerto, aquí el payaso sigue siendo esa figura bondadosa como Cepillín, Bozo, Rorrito para los que son de Mexicali. Es decir, el contexto de un payaso aterrador no aplica del todo aquí en México.
Y sí, son realidades distintas, pero algo referente a los payasos que no tuvimos aquí en México y que en Estados Unidos sí tuvieron, fue el caso de John Wayne Gacy, un popular asesino serial que entre 1972 y 1978 se dedicó a abusar y asesinar de por lo menos 33 muchachos, de edades entre los 14 y los 21 años. Y utilizo la palabra popular, pues no me gusta decir que hay asesinos seriales famosos, porque más que fama, ellos pasan a la infamia. Pero un detonante para dicha popularidad es la atención de los medios. Y vaya que el caso de John Wayne Gacy la tuvo, y por muchos años. Inclusive hasta la fecha siguen apareciendo documentales y sí, también podcasts sobre él. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver John Wayne Gacy con los payasos? Bueno, déjenme contarles por si es que acaso nunca han escuchado esa historia. Y es que Gacy tenía un alter ego, una doble personalidad. En los años en que Gacy cometió sus terribles crímenes, años muy productivos para él, por cierto, pues formaba parte del Partido Demócrata, dirigía su propia compañía de construcción, los fines de semana se daba el tiempo de disfrazarse de Pogo el payaso para amenizar fiestas infantiles en su comunidad. Una vez que la policía atrapa a John Wayne Gacy, confesaría todos sus crímenes. Aquel padre de familia ejemplar pasaría a la historia como un asesino pedófilo que se vestía de payaso. Y aquí nuestra imaginación nos juega en contra, porque no es difícil imaginar que el disfraz de Pogo lo usó mientras atacaba a sus víctimas. Pero dejaré a Gacy y a Pogo para otro episodio del podcast. Continuemos entonces con Pennywise. Y sí, seguramente algo del modus operandi de Gacy se ve reflejado en los actos del payaso eso. Por ejemplo, es bien sabido que Pennywise atrae a sus víctimas con trucos de magia y engaños, al igual que Gacy. Aquí les va un ejemplo de esto. En una escena de la película, Vicky, una niña de Derry, es impresionada por Pennywise con un hábil truco, pues mientras ella sigue a una luciérnaga, Pennywise logra atraparla. Y aquí viene mi interpretación del payaso Pennywise. Si tú ya viste la película y no quieres escuchar esta interpretación, te recomiendo que avances y continúes con esta historia. Dice así: Vicky dice: si eres mi amigo, ¿por qué te escondes en la oscuridad? Tú no eres mi amigo, das miedo. ¿Por qué lloras? Pennywise le responde: oh, la gente siempre se burla de mi apariencia. Pensé que si no podías ver mi cara, tal vez querrías ser mi amigo. No importa, oh viejo y tonto Pennywise, nunca tendrás amigos. Vicky dice: la gente también se burla de mí, por la marca que tengo en mi mejilla. Vicky tiene una marca de nacimiento en el cachete, y Pennywise se ofrece a quitársela con un truco de magia. Vicky solo tiene que acercarse lo suficiente para que el payaso pueda borrarle la marca a la cuenta de 3. A la cuenta de 3 la marca se borrará para siempre. Solo hay un inconveniente. La cuenta nunca llega a 3. Antes de esto, Pennywise se disloca las mandíbulas, lo suficiente para rodear la cabeza de Vicky, logrando fracturarle el cráneo con su boca llena de colmillos. De Vicky nunca se supo nada más. La moraleja es: nunca confíes en los extraños. El payaso Pennywise, presentado en la novela de Stephen King de 1980, es el villano más icónico y aterrador de la galería de monstruos de Stephen King. Su atractivo radica en nuestro miedo colectivo a los payasos y a los depredadores de la vida real que se esconden bajo un disfraz. La crítica de cine Lindsay Ellis
ha dicho que el asesinato de niños en el filme fue especialmente relevante para la década de 1980, porque había una fijación y paranoia nacional en ese momento con el secuestro de niños, y con razón, pues la captura de Gacy era aún muy reciente, después de años de agredir y asesinar a muchachos, y como ya lo mencioné, nunca sabremos cuántos de ellos miraron a Pogo el payaso por última vez. Estamos hablando de que Gacy fue capturado a finales de 1978 y la novela de Stephen King salió en 1986. Además de Gacy, hubo otros secuestros con bastante atención mediática, como el de Ethan Paz, de tan solo 6 años, el cual desapareció mientras se dirigía a su escuela en mayo de 1979. No todo este miedo era de manera racional y consciente, es decir, la gente comenzaba a reaccionar a un problema que ya existía previamente, como lo es el secuestro de menores, el cual por alguna razón antes no se asociaba con el abuso sexual. A raíz de la relación de estos dos actos, los crímenes se volvían completamente horribles y perturbadores. Además, para estas épocas, la comunidad queer comenzaba a ser, digamos, más abierta, de estar recluidos en bar gays a salir a desfilar por las calles de Estados Unidos, lo cual, en una sociedad conservadora como la de aquellos años, se interpretaba como perversiones sexuales. Y también, en estas épocas, con más mujeres buscando ser independientes y reclamando sus derechos en temas laborales, ocupando puestos de mayor importancia en los trabajos, queriendo ganar lo mismo que un hombre. Implicaba todo esto estar más tiempo fuera de casa, lo que se reflejaba en menos tiempo de convivencia con sus hijos, los cuales se quedaban solos en sus casas. Todos estos cambios sociales se convirtieron en una histeria colectiva. Imagina ser un chico viviendo en 1980, viendo las noticias por la televisión, donde presentaban a John Wayne Gacy. Después, llegabas a la escuela donde ponían un VHS con la caricatura de McGruff, el perro policía, el cual te decía que tuvieras cuidado y estuvieras constantemente alerta de todos los pervertidos sueltos por la ciudad, los cuales están esperando la primera oportunidad para llevarte a sus carros y hacerte cosas horribles. Para después encontrarte con la novela de Stephen King, It, donde te das cuenta que este payaso no solo es peligroso, sino que puede convertirse en todo aquello a lo que le temes, y puede aparecer en cualquier lugar, a cualquier hora. Esto es sin duda la receta perfecta para engendrar pesadillas. Otra forma de vincular a Gacy con Pennywise fue que mientras estuvo 14 años en el corredor de la muerte, es decir, esperando a ser ejecutado por sus crímenes, se dedicó a pintar, y en estas pinturas se autorretrataba a él mismo como Pogo. Las pinturas llegaron a venderse por miles de dólares. En algunas de estas aparece la leyenda: le dicen señor Gacy. Y en otras se pueden leer las notas que dicen: disfruta de esta pintura, tanto como yo disfruté mientras la pintaba. Te deseo lo mejor, John W. Gacy. Ahora imagina ser el padre de una de sus víctimas y leer estos mensajes o ver las pinturas. Es como si Gacy les dijera: sus hijos me tenían confianza. Yo fui una figura de autoridad para ellos y me aproveché de ellos. Así como Pennywise lo hizo con los chicos del Club de los Perdedores, al mostrarle los cuerpos de los niños muertos de Derry en las alcantarillas, diciéndoles: oh sí, todos flotan. Y cuando tú estés aquí conmigo, también flotarás. Así que los payasos pueden ser aterradores y en muchas ocasiones mortales. Pero ¿por qué Pennywise? ¿Por qué es el que logra causar tanto miedo?
y permanecer en nuestro inconsciente como el más aterrador. Pues en las palabras del propio Stephen King, los créditos no son solo suyos. En mayor parte, fue la estupenda actuación de Tim Curry. Verán, para representar a Pennywise se tomó como referencia el arquetipo del payaso vagabundo de los años 50, donde Emmett Kelly fue famoso por ese personaje. Ese concepto convierte a Pennywise en alguien triste y sensible. Piensa en el coyote del correcaminos o la ardilla de la era de hielo, quienes siempre van en busca de su platillo preferido y nunca lo pueden atrapar. Hablando del personaje del payaso vagabundo de Emmett Kelly, no envejeció bien, pues hoy en día ver a un viejo harapiento maquillado como payaso es algo perturbador, sin dejar de lado que cada vez son más las personas viviendo en condición de calle, gente que ha pasado por cosas terribles en sus vidas, los cuales buscan refugio alejados de la sociedad. Y también son las frases del personaje de Curry, el cómo actúa al aparecer ante el club de los perdedores, que lo vuelven una representación de estos pervertidos viejos con los que te puedes topar al salir de la escuela, al visitar un centro comercial o en un parque de diversiones. Una escena icónica del payaso eso es cuando el club de los perdedores encuentra un antiguo álbum de Derry. En una foto aparece Pennywise junto a unos niños mientras el payaso monta una bicicleta. En la siguiente foto, el payaso está quemando una casa. Después, como si de un efecto moderno se tratara, la tercera fotografía cobra vida. Se ve un carnaval en la ciudad y poco a poco, dando maromas, aparece Eso, quien observa brevemente al club de los perdedores para después emitir un gruñido como si de una bestia se tratara. Se trepa a una de las lámparas de la ciudad, donde el director aprovecha para enfocar su rostro, y una vez a cuadro dice: los volveré locos y luego los mataré. Analizando esta escena, la amenaza y sus palabras, aunque van dirigidos al club de los perdedores, se siente como si te lo estuviera diciendo a ti. Y vaya que es escalofriante entender que desde hace más de 200 años, Pennywise ha estado cometiendo esos crímenes y jamás se irá de ahí. Algo parecido a la película de Stanley Kubrick, El Resplandor, donde al final sale Jack Torrance en la antigua fotografía del Hotel Overlook, convirtiéndolo en otro más de sus huéspedes por toda la eternidad. Y si quieres escuchar un episodio del Pan de Muerto podcast donde hablo acerca del Hotel Overlook, busca el episodio número 12, el cual lleva por nombre de Stripes, El Resplandor de Stanley Kubrick. Pero bueno, volviendo a la escena donde se hace un enfoque a la cara de Pennywise, mientras el club de los perdedores ojea aquel viejo álbum, no solo se queda ahí, sino que Pennywise saca la mano intentando atrapar la cara de uno de los perdedores. Todos estos factores son la fuente del éxito de la miniserie de It, pues con más de 30 millones supera en gran medida a series tan populares como lo fue Game of Thrones. Según el propio Stephen King, simplemente era la época y el tiempo adecuado para estrenar esta miniserie. Y aunque esto fue en los años 80, Pennywise sigue siendo recordado, a pesar del paso de los años, como un ente que engendra pura maldad. ¿Y qué hay del film del 2017? Bueno, este tiene a Bill Skarsgård, que en el momento era 20 años más joven que Tim Curry, a la hora de interpretar al personaje. Con un maquillaje o caracterización completamente distinto al de Curry, este Pennywise deja atrás la idea de un viejo pervertido y maquillado, convirtiéndose en un ser más alienígena. Claro, mucho hay que agradecerle a los efectos especiales que existen hoy en día,
y al inconfundible y extraño rostro de Skarsgård. Ahora, sumemos la forma de contorsionarse de este payaso, los gestos que hace al hablar, una saliva espesa y desagradable, el ojo que se le desvía cuando tiene cercas a su presa, garras y dientes sin sentido que aparecen a la hora de atacar. Es la representación de una entidad perteneciente a otra dimensión, que hace lo que puede por parecerse a un payaso, por el tiempo suficiente, mientras encuentra la manera de engañarte y comerte. Y a la hora de hablar de esta miniserie o película, no puede faltar la escena más importante, la más icónica, de la cual han salido miles de memes y sketches. Esta escena comienza con el sonido de una fuerte lluvia. Un pequeñito juguetea en los charcos de la calle mientras lleva un impermeable color amarillo, persiguiendo un barquito de juguete, el cual se encamina a una de las alcantarillas. El bote aumenta de velocidad debido a la corriente, impidiendo que el niñito de nombre Georgie lo alcance. El bote cae dentro de la alcantarilla y Georgie parece entender que se ha perdido para siempre. De repente, de las penumbras de aquella cloaca aparece un singular payaso, el cual se presenta como Pennywise, para después ofrecerle un globo, al que Georgie responde: "No debo aceptar cosas de extraños". Pennywise lo convence de que él no es un extraño. Se gana la confianza del niño y capta toda su atención. Oh, anda, vaquero. ¿No quieres un globo, Pero no debo aceptar cosas de extraños. Mi papá lo dijo. Es muy sabio tu papá, Georgie, muy sabio en realidad. Y yo, Georgie, soy Pennywise, el payaso bailarín. Y tú, eres Georgie, así que ya nos conocemos. ¿Estás de acuerdo? Creo que sí. Ya tengo que irme. ¿Cómo? ¿Irte sin esto? ¡Mi barco! Exacto. Anda, Georgie. Es tuyo. Oh. ¿Lo quieres o no, Georgie? Como ya escuchamos, el niño se siente hasta incómodo y quiere irse. Sin embargo, Pennywise responde: ¿te vas a ir sin tu barco? Tómalo. Tómalo, Georgie. En el momento en que Georgie introduce el brazo dentro de la alcantarilla, bueno, creo que ya conocen el desenlace de la escena, aunque hay una diferencia muy marcada entre las dos versiones. En la primera asumimos que de alguna forma Pennywise devora al pequeño, mientras que en la película del 2017, el payaso de una mordida le arranca el brazo. Y cuando Georgie se gira en un intento por escapar, vemos como un brazo sale de la alcantarilla y va creciendo hasta tomarlo por el pie y arrastrarlo dentro de la cloaca. Y bueno, la verdad es que sí hay diferencias entre la primera y segunda película. Sin embargo, debemos entender que el más beneficiado ha sido el personaje del payaso, pues al ser un ser alienígena con la capacidad de cambiar de forma, las posibilidades son infinitas. En la primera película se convierte en personajes icónicos de la cultura del terror de aquella época y los combina. Por ende, tenemos a una momia, un hombre lobo, y en la película del 2017 son monstruos más parecidos a un zombie o gente con alguna infección o enfermedad rara. Es decir, It se alimenta del terror, y si los platillos que se ofrecen en su menú cambian con el paso de los años, también lo hace su forma de cazar. Y esto es lo que lo vuelve tan interesante, pues Pennywise tiene la capacidad de reinventarse para engendrar el horror en cualquier época. Aunque no solo Pennywise es el malo en esta película,
Otro antagonista sin duda es el poblado de Derry, una ciudad la cual al pasar los años repite un mismo patrón social, como la pobreza, el racismo, la homofobia, el abuso a los menores. Y esto me lleva a preguntarme, ¿será que de alguna forma la existencia de Pennywise afecta el comportamiento de los residentes de este pueblo? ¿Qué tal que su maldad no se centra solo en atacar y alimentarse de los niños? ¿Qué pasa si aún durmiendo su efecto continúa contaminando a los residentes? Por ejemplo, si hablamos de racismo, en la película tenemos a Mike Hanlon, el negrito, y no se vayan a ofender, es simplemente para que entiendan de quién estoy hablando. A él le platican de algunos eventos históricos que ocurrieron en Derry. Por ejemplo, un incendio en 1930 en un centro de reuniones para gente afroamericana llamado el Black Spot, el cual fue incendiado de manera intencional una noche por los miembros de la Legión de la Decencia Blanca, grupo que hace alusión al Ku Klux Klan. Decenas de personas murieron en este incendio y solo pocos lograron escapar de las llamas. Seguramente veremos una recreación de esta escena, pues espera una nueva serie de la... Seguramente veremos una recreación de esta escena, pues espera una nueva serie de televisión, la cual ya está en producción, de nombre Welcome to Derry o Bienvenidos a Derry, la cual se estrenará en el 2025 por HBO. Y después de ese comercial continuemos con el hecho de cómo se van repitiendo eventos con el paso de los años, pues vemos cómo Mike, el negrito, es acosado por una pandilla de güeros locos liderada por Henry Bowers, el bully de la película. Lo insultan y golpean, solo por ser de un color de piel diferente. También existió un evento, una explosión de una fábrica local, la cual le costó la vida a casi 100 personas. Se dice que la explosión le voló la cabeza a un niño y ésta quedó empalada en el patio trasero de una residente de Derry, y se dice que la cabeza aún tenía restos de chocolates en los dientes del niño. De aquí se dice haber visto, antes de la explosión, la aparición de un ave negra de gran tamaño. Más adelante en la historia de It, entendemos que es una de las muchas formas que tiene el payaso. Y algo curioso es que con el paso de los años, si no es porque se tomaron algunas fotografías, la gente olvidaría que estos hechos ocurrieron, como si algo o eso les borrara la memoria. Todo esto de nuevo es la referencia de que Pennywise siempre ha estado detrás de las catástrofes ocurridas en Derry. It o Pennywise no solo es ese payaso come niños de las alcantarillas, es todo el mal que está impregnado en la ciudad. Siempre y cuando entendamos que hay dos versiones de la historia, la primera obviamente es el payaso, y una que se debe entender más como un concepto de cómo la maldad, dígase racismo o abuso, no son causados por un solo individuo, sino que la maldad y el odio son patrones que se aprenden y transmiten, de generación tras generación, década tras década. Obviamente esto es una historia creada por Stephen King, la cual buscaba exagerar en este tipo de temas para captar la atención de los lectores, aunque no está tan alejada de la realidad de ese país. Por ejemplo, un dato escalofriante de Derry es la desaparición de entre 40 y 60 niños por año, donde entendemos que el responsable es eso o Pennywise. Pero investigando un poco más en los Estados Unidos, se han llegado a reportar entre 300,000 y 400,000 niños al año desaparecidos. Cifra inflada seguramente por temas de migración, más sin embargo son demasiados niños desaparecidos. Y aquí es donde podría utilizar la frase, la realidad supera a la ficción. Pero como digo, eso es solo una de muchas historias creadas por Stephen King, el cual creó todo un universo con novelas como El Resplandor, donde la maldad se ve reflejada en el Hotel Overlook, o en el caso de Annie Wilkes, de Misery,
o bien Carrie, solo que en todas estas novelas sus personajes principales son fragmentos o bien víctimas de esa energía maligna creada por Stephen King. Esa idea que catapulta la maldad a algo mucho más grande y compleja que las acciones de un individuo. La maldad nos hace a un lado como si se tratara de una ola del mar. Es como el frío o el calor, algo que va a llegar tarde o temprano, inevitable aunque no se pueda sentir o percibir. Va a ocurrir y no se va a detener con el paso de los años. Es algo que nos corroe de adentro hacia afuera y viceversa, pero en la película de eso, Pennywise es la maldad encarnada. Y ya sea que King inventara a eso para personificar ese lado oscuro que nosotros mismos llevamos dentro, liberándonos de la culpa que se genera y existe dentro de cada uno de nosotros, pues como ya se dijo, It no pertenece al planeta Tierra, sino que llegó hace miles de años desde el espacio. La realidad es que nosotros somos productores de maldad. La engendramos dentro de nosotros. Debemos de entenderlo y aceptarlo, porque cuando más nos esforzamos en empatizar con los demás, en ayudar al prójimo, en pocas palabras, mientras más nos esforzamos por hacernos los buenos, más nos engañamos a nosotros mismos. Y si no me creen, piensen en lo siguiente. Si estás en un edificio a punto de colapsar, repleto de extraños, ¿te salvarías a ti mismo o buscarías salvar a los demás antes que a ti? Los volveré locos y los mataré a todos. Soy todas las pesadillas que han tenido. Soy su peor sueño vuelto realidad. Soy el horror a lo que siempre le han temido. Y este fue el episodio 89. Espero te haya gustado. Si fue así, no dudes en compartirlo. Deja tu like y suscríbete si aún no lo estás. Búscame como Pan de Muerto Podcast en tus redes sociales favoritas. Y deja que lo paranormal y lo sobrenatural se vuelva algo más normal y natural. Bye.